Nosotros no lo notamos, pero el mexicano es muy afortunado. Pues tiene sus pros y sus contras. En algunos lugares de la inseguridad. Que toda la gente que está en Estados Unidos es lo que añora, a comer birria o a comer menudo, pozole. Y los mexicanos, cuando nos unimos, somos verdaderamente solidarios. La cultura de México, nuestra cultura es de las más hermosas que existen en el mundo. Por eso le digo que yo no cambiaría a México por nada. ¿Será que México es el mejor país para vivir? Desde paradisíacas playas hasta imponentes montañas, México es un país lleno de contrastes, colores y vida. Es una tierra que despierta emociones. Pero más allá de su belleza y su cultura única, surge una pregunta que divide opiniones. ¿Es México realmente el mejor país para vivir? México es al día de hoy el 13º país más grande del mundo, con una riqueza natural impresionante y una historia que se remonta a miles de años. Y sigamos platicando de ese tema mientras caminamos por las hermosas calles de Reforma en la Ciudad de México. Andamos en la Ciudad de México, específicamente en el Paseo de la Reforma. Y aquí mero está la Diana Cazadora, la fuente. Aquí mero está toda esa parte de las bicis. México es hogar de civilizaciones antiguas como los mayas y los aztecas, que dejaron un legado cultural único. Pero también es un país que ha evolucionado, convirtiéndose en una economía emergente con una de las ciudades más grandes y vibrantes del planeta, la Ciudad de México. Y la verdad es que esta parte de la Ciudad de México se hace muy bonita para caminar, para transitar. Muchas personas caminando por aquí, de trabajos, turistas, hay de todo, ¿no? Un montón de comercios, oficinas, monumentos, tráfico, comedera, las salitas para la foto. Alas de México. Las alas de México se han convertido en un símbolo del arte contemporáneo de nuestro país, ya que el pueblo mexicano le ha otorgado el título de ícono. Ya saben, aquí las alas, quedan fotos bastante chulas. Aquí miran el Paseo de la Reforma. Si te metes a callecitas de este lado, encuentras mucho comercio, comida corrida, taquitos, garnachas en las calles, puestecitos. Pues mira, tengo muchos amigos extranjeros. Nosotros no lo notamos, pero el mexicano es muy afortunado en haber nacido en México, en haber crecido en México, en la comida que tenemos, en los lugares que tenemos, las playas, los paseos que hay en todo el país, los lugares, pueblitos mágicos, cositas así para salir a vacacionar, a viajar, a relajarte, a recrearte, tanto en cosas de naturaleza, ecoturismo. Hay mucha tela de dónde cortar. Por ejemplo, aquí tengo amigos de Pakistán, de la India, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Nigeria, de Senegal, y muchos coinciden que lo primero que es México es comida, fiesta. El mexicano tiene mucha calidez, exacto. Todo es como que vienes de fuera, no te preocupes, yo te arropo con mi familia y a ti no te pasa nada. Y en otros países no son así. Muchos consideran que vivir en México es un sueño hecho realidad. Cultura y hospitalidad. Los mexicanos son conocidos por su calidez, siempre dispuestos a ayudar. Su sentido de comunidad es algo que pocos países igualan. No sé si el mejor, yo no he vivido en ningún otro país más que en México, y sí creo que es un país que tiene muchísimas cosas hermosas. La gente, la comida, la gastronomía mexicana es patrimonio de la humanidad. El clima es privilegiado, las montañas, las playas, o sea, tenemos de todo y creo que sí, es un país donde se vive bastante bien. Depende, claro, el contexto donde estés, depende mucho donde te muevas. Creo que en general es un país donde se vive muy bien. No sé si es el mejor, pero yo no lo cambiaría por ninguno. Comparado con otras naciones, en México puedes tener una buena calidad de vida con un presupuesto moderado. Desde la comida a la vivienda, es un país que ofrece opciones para todos los bolsillos. Diversidad climática y geográfica. México es un país con una riqueza natural impresionante. Puedes elegir desde vivir frente al mar, o en un valle colonial con un clima más templado, o rodeado de montañas. México es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Gastronomía de clase mundial. La comida mexicana no solo es deliciosa, es patrimonio cultural de la humanidad. Desde tacos al pastor hasta moles complejos, cada platillo es una experiencia única. Mi comida favorita mexicana, pues yo creo que no hay una, así que diga yo, la primera no, pero sí está entre el pozole, las tlayudas, ¿cuál será más? La cochinita, man. A mí me fascina la cochinita pibil. Mira, me gusta mucho
Zacatecas capital, me gusta mucho Guanajuato capital, San Miguel de Allende, me gusta mucho Morelia, Puebla, la ciudad de Oaxaca, Mérida y Guadalajara, que no conozco todavía y me gustaría conocer. Mira, a lo mejor muchos me dicen que no, a lo mejor no es tan bonito arquitectónicamente, pero Tijuana me llama la atención, pero a la probadera me gustaría mucho también ir a comer, queda en Guerrero, no me acuerdo el nombre del pueblito, pero dicen que ahí hacen unos tamales buenísimos y sí tengo ganas de visitarlo. Por ejemplo, Taxco Guerrero no conozco y Taxco se ve que es también muy, muy, muy bonito. Lleno a aquel lado de oficinas, edificios. La verdad es que la Ciudad de México, siempre lo he dicho, pero impone toda esta parte de los edificios, tanta gente, la vibra, ¿no? Es un lugar que te enseña mucho. A mí siempre me ha gustado mucho esa parte de la Ciudad de México, que sí se siente que es grande en todos los sentidos y un lugar muy importante en nuestro país. Mira, bueno, he tenido, gracias a Dios, la fortuna de conocer otros países, pero pues la verdad, a pesar de que hay varias inseguridad aquí, pues no lo cambio. Mi México, la verdad, tiene muchos puntos positivos, mucha historia, mucha gastronomía, la gente es muy cálida en la mayoría de los lugares. Pues tiene sus pros y sus contras, pero la verdad tiene muchas cosas muy, muy bonitas y muy positivas aquí. Me gusta mucho, bueno, he conocido varios lugares y yo le veo el encanto a cada lugar que conozco, porque me gusta mucho conocer y le veo el lado bueno a los puntos donde he ido. Me gusta mucho pues allá donde soy, en Guanajuato, Morelia. Me gustaría conocer pues otros lados. No tengo la fortuna de conocer la Huasteca Potosina, por ejemplo, y está no lejos de aquí y ahí me gustaría mucho conocer, la verdad. Muchas gracias, Lili. Hasta luego, gracias. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que México es el mejor país para vivir? Déjame en los comentarios tu opinión y te invito a suscribirte para más contenido como este. Bueno, en general la comida mexicana es mi favorita de todas, pero creo que los tacos me encantan muchísimo, más los de asada de Tijuana. Me gusta mucho también el pozole y en general la comida mexicana me encanta. Creo que los tacos son mis top. Me gusta mucho Puerto Vallarta, me gusta mucho también, ahora que me acuerdo, yo viví un tiempo en Puerto Morelos y es una playa muy linda, muy bonita. Me gusta ya, el mar del Caribe es lindo, pero particularmente una ciudad que a mí me cautivó, que me gusta mucho, es San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Chiapas es un estado extraordinario, hermosísimo, me encantaría volver y tengo muchas ganas de conocer Oaxaca. Bueno, Oaxaca capital la conozco, pero no conozco Puerto Escondido, Mazunte, Zipolite, todas las playas oaxaqueñas, esas están en mi lista de lugares a conocer. Me gusta mucho la gente de México, la calidez, me encantan las playas mexicanas, la comida mexicana, me gusta la cultura de México. Nuestra cultura es creo de las más hermosas que existen en el mundo y creo que es un país que tiene mucho potencial, muchísimo. Y los mexicanos, cuando nos unimos, somos verdaderamente solidarios, creativos, ingeniosos, divertidos. Y sí, me gusta México. Estoy muy orgullosa de ser mexicana. De este lado donde esperas el transporte, se llama El Ángel aquí. Las estaciones, que la verdad el metrobús y el metro en la Ciudad de México es una chulada, ya que te transporta mucho más rápido, tiene sus pros y sus contras como todo, pero es una experiencia. La neta es que si vives en la Ciudad de México tienes que vivirla. Vamos a aprovechar que está el paso al peatón, que nos quedan 4 segundos. Vemos aquí el turibús. Manejamos 3 tipos de recorridos. Tenemos el recorrido a la Basílica, Centro Histórico hasta Polanco y Coyoacán. Con un brazalete ya tienes acceso a las 3 rutas, bajar y subir las veces que ustedes deseen. Lo mucho mejor de esto, que es el brazalete, una vigencia de 24 horas, para que ustedes puedan apreciar cualquier otra ruta, el día de hoy, el día de mañana. El precio está en 240 pesos por persona, niños 150, personas de la tercera edad 150. Ahorita que ya se viene la temporada vacacional, los invitamos para que vengan a aprovechar a dar un tour. Va a haber descuento de estudiantes
maestros y pues posteriormente INAPAM. Pagarían 150, así que aprovechen al máximo. Tenemos frecuencias de cada ruta, lo que es la Basílica dura 2 horas, el del Centro Histórico hasta Polanco, Chapultepec, 2 horas y media, el de Coyoacán dilata 3 horas y media, es el recorrido más extenso que tenemos y pues posteriormente ya con el brazalete tienen acceso a las 3 rutas, chicos. Muchas gracias, carnal. Cuando gustes. Contamos con 2 modalidades de autobuses, la tradicional, el Buscar, el Busman. El Buscar pues es descapotable, el Busman cuenta con un pequeño techo retráctil. En caso de lluvia se activa ese techo, si no va descubierto. En la parte de arriba, en el segundo nivel, contamos con 15 lugares aproximadamente para que se puedan resguardar del sol. Muchísimas gracias, carnal. El turibús, que la neta se ve chilo, Yo no lo he hecho, entonces me gustaría algún día incluso para grabar video y todo. Y estaba escuchando los recorridos y la verdad es que sí vale la pena, ¿no? Por varios lados que te llevan. Migrar es un derecho humano. Toda la parte de las bicis, un medio de transporte muy eficiente en la Ciudad de México. Te puedes evitar mucho tráfico. Y aparte pues sirve que cuidamos el medio ambiente, hacemos ejercicio. Ahorita como les digo, caminando estoy en a gusto aquí en Reforma. O la ardillita ya anda buscando comida. Entonces, ¿cómo se compara México con otros países populares para vivir? Mientras que países como Canadá o España destacan por su infraestructura moderna y alta calidad de vida, México ofrece algo que pocos lugares pueden igualar: una experiencia auténtica que mezcla tradición, calidez humana y un estilo de vida más relajado. En términos económicos, México se presenta como una opción accesible. Como ya lo platicamos, desde el costo de vivienda hasta la alimentación. Vivir en México puede ser significativamente más accesible que ciudades europeas y norteamericanas. Por ejemplo, una cena típica en un restaurante local puede costar una fracción de lo que pagarías en Toronto o Barcelona. Además, México se ha convertido en un destino atractivo para comunidades internacionales que buscan un equilibrio entre calidad de vida y costo. Playas paradisíacas, ciudades coloniales, han sido puntos clave para inmigrantes de todo el mundo, que buscan una conexión más profunda con la cultura local, sin sacrificar comodidades modernas. Pues tiene sus pros y sus contras, pero pues es como todo. Y en otros estados está más fuerte la inseguridad. La comida, sí, no, la comida sí, eso sí. La gente, hay gente muy cálida, hay de todo, o sea, hay gente brava, hay gente cálida, hay gente... Pero no, aquí en México está muy chingón para vivir, la mera verdad. El pozole y las enchiladas. Yo vendo frituras, papas, fruta, agua fresca, fruta preparada. Pues aquí estamos con Arturo, mi tocayo, y nos está platicando que pues ofrece varios recorridos, ¿no? Pirámides, Xochimilco, la Basílica, Puebla, Taxco, Cuernavaca, Temixco, a cualquier lugar que gusten ir estamos para servirles, somos guías autorizados de turismo. Esta esquina yo la trabajo por 40 años. Tengo tours a Tula, a donde gusten, Acapulco, Puebla, Taxco. Por ejemplo, eso de los que me estabas contando de la Ciudad de México, ¿cuál te gusta a ti mucho? ¿Cuál recomiendas? Si las personas tienen un día o dos, ¿cuál recomiendas? En un día les podemos dar el sur, que se compone de Frida Kahlo, Xochimilco, Estadio Azteca, la plaza de toros más grande del mundo, la Plaza México, la universidad, la primer pirámide redonda que existió en México, que es Cuicuilco, y Xochimilco, todo es al sur. El precio es 4 o 5 personas, 2,800 pesos el día. Ok, ¿y algún número para por si lo quieren localizar? Con todo gusto, aquí estoy para servirles. Soy Arturo Camacho Cortés. Muchísimas gracias, Arturo. Para servir, tocayito. Nos encontramos en Londres y Amberes. 40 años aquí. Pues ahí checaron los tours con el buen Arturo, el tocayo. Y acá el famoso mercado de la birria, el Mercado Juárez en Aguascalientes. Y nos encontramos un montón de lugares para comer birria. Para vivir, pues, luego decimos, pues yo no cambio mi México por ningún otro país, la verdad. Sí, que toda la gente que está en Estados Unidos es lo que añora, a comer birria o a comer menudo, pozole. Sí, por eso le digo que yo no cambiaría a México por nada.
Lo que le digo, a mí me han invitado a ir a Estados Unidos y la verdad le voy a decir una cosa, yo no le veo necesidad de ir a Estados Unidos porque aquí en México se pueden hacer muchas cosas, simplemente nada más hay que tomar la determinación de trabajar para el país y para uno mismo y no hay necesidad de ir a otro país. Yo no le digo que no, sí, quizá pueda percibir más ingresos el otro, pero es lo mismo porque ya va a ganar, por más Estados Unidos gana dólares, pero gasta dólares, sí. Y en Estados Unidos le voy a decir, si no trabaja no come, y en México si no trabaja sí come. Así es la cosa. No, al menos yo sí lo veo, yo así lo analizo. Sí, porque yo le voy a decir una cosa, yo tengo muchos clientes que viven y trabajan en Estados Unidos, vienen aquí a los fin de año o en abril, esto y lo otro, y comentamos y platicamos que ya, pues es una vida de trabajo, de puro trabajo y de puro trabajo, sí. Lo que digo, es trabajar y trabajar para a veces subsistirla, sí, y aquí en México por eso vienen y aquí se desfogan a hacer todo lo que no hacen allá, la verdad, sí, por eso le digo que yo no cambiaría a México por nada. Por otro lado, mientras que España puede ofrecer una vida tranquila y una rica herencia europea, o Canadá un entorno multicultural y seguro, México cautiva con su diversidad geográfica y cultural. Playas, montañas, selvas y pueblos mágicos todo al alcance. En México cada día se puede sentir como una nueva aventura, algo que muchos no encuentran en destinos más industrializados. Para mí la birra y los frijoles, la verdad, le voy a decir una cosa, toda la comida, bueno, pues lo que es el menudo, el pozole, la birria, las enchiladas, o sea, lo que es toda la antojería clásica de México, sí, que toda la gente que está en Estados Unidos es lo que añora al estar allá y cuando vienen aquí, pues eso es a lo primero que llegan, sí, a comer birria o a comer menudo, pozole. Muchísimas gracias. ¿Y este aquí lo vende también como para llevar? No sé, es el desayuno, eso es lo que desayuno. Me compartió su desayuno, es lo que le digo, que algo muy bonito de México es que la gente es así, muy compartida, muy cálida. No, muchas gracias. La percepción de inseguridad o la falta de infraestructura en ciertas regiones son factores que preocupan a quienes buscan mudarse. Aún así, para muchos, la riqueza cultural, el clima cálido y la calidez de su gente compensan esas situaciones, haciendo de México una opción única para quienes buscan más que un simple lugar para vivir. Necesita tanto dinero para estar con la familia conviviendo y pues más que nada que Dios nos dé salud, que estemos con salud, que estemos disfrutando y que todo sea para bien. Estas son nuestras tradiciones, este es nuestro sentimiento. Si no fuese así, pues no estaríamos aquí realmente, pero nosotros vivimos los mexicanos de tradiciones. Por eso es cuando alguien se va, que Estados Unidos, ¿qué creen? Está anhelando porque está pensando, me gustaría estar. Yo siento que el mejor país para vivir es el país donde tú lo decides, donde tú estés contento, que tengas un propósito en ese lugar, que realmente lo veas como tu hogar. Por eso hay tanta gente viviendo en lugares diferentes en el mundo, ¿no? Mexicanos en Estados Unidos, colombianos en Europa, europeos en Colombia, argentinos en México y viceversa. Hay tantos lugares en el mundo hermosos. Este video pues sí se trató mucho de enfocarnos en todo lo que México tiene bonito y la verdad es que es un país increíble. Como ya lo estuvimos viendo, tanto toda la diversidad que tiene de naturaleza, la comida que les digo es una chulada, la gente también es otra cosa. Creo que al final el mejor país no es el más barato, ni donde más ganas, ni donde está la playa de ensueño, es donde tú lo decidas, donde está tu propósito, o algo te conviene, o algo familiar, no sé. Creo que todo es válido, ¿no? Obviamente nadie tiene la verdad universal y decir que México es el mejor país pues es muy subjetivo. Simplemente en este video quisimos exponer pues todo lo hermoso que tiene y la verdad es que es un gran país, por eso mucha gente lo elige, pero al final es eso, que ese lugar lo elijas como tuyo y lo conviertas tu hogar. Hay un dicho por ahí, ¿no? Que el mexicano nace donde se le da su de esta gana. Y es real, ¿no? Y creo que pues aplica para todo mundo. Y claro, reconocer a todos nuestros hermanos migrantes que por distintas razones tuvieron que cruzar al otro lado. No fue fácil dejar su tierra, su familia y sus costumbres, pero con esfuerzo y ganas han salido adelante. Su trabajo y sacrificio son un orgullo.
Cada lugar tiene su encanto, su belleza. Ahora sí que en este mundo hay de todo para todos. Coméntame aquí abajo para ti cuál es el mejor país para vivir. Sé que en Latinoamérica hay países increíbles que me gustaría visitar. Por mencionar algunos, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador. Hay muchos países que no conozco y me encantaría conocer, porque se ve que también tienen comida deliciosa, la gente está a toda madre, tienen playas increíbles y la cultura, no, sobre todo. De verdad que me gustaría conocer mucho. Sé que México es un país favorito para muchas personas, por eso la intención de este video. Pero sí, realmente llego a esa conclusión. Pues no hay un mejor como tal país para vivir, obviamente. Es cuestión de perspectiva, de gustos, es algo muy personal. Al final, decidir si México es el mejor país para vivir depende de lo que busques. Si valoras la cultura, la calidez humana, la riqueza natural y una vida más relajada, México puede ser tu paraíso. Lo que es indudable es que México es un país que deja huella a quienes lo visitan. He estado subiendo muchos videos por México, playas, pueblos mágicos, comedera, un montón. Entonces, sin más, yo soy Arturo, que tengas un lindo día, chao.